Y está ya en comunicación con nosotros vía Skype Aníbal Fernández, a quien le agradecemos por este contacto con nosotros. Aquí Antonio y Daniela los saludamos. Buenas noches, Aníbal. Hola, ¿cómo va? ¿Nos escucha bien? Bueno, primero que nada preguntarle cuál es el balance, ¿no? La verdad que es medio difícil hacer como un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, de este tiempo de cuarentena y este momento, podríamos decir bisagra o no, ante lo próximo, ¿no? Lo que se viene. ¿Cuál es su mirada? El mundo se encontró con un tema que ninguno está preparado para recibirlo en ese momento. Todos vimos cuando comenzó el problema en Wuhan que se estaban tomando decisiones importantes como aislar 25 millones de personas para tratar de encontrar una salida a un tema que veíamos tan lejos como de hecho desde el punto de vista geográfico lo estaba, y parecía que no podía acercarse a ninguno de nosotros de ninguna manera. Sin embargo, empezamos a ver, aparte de lo que representaba específicamente Wuhan, lo que podía significar España, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, China, Irán, y empezamos a pensar un poquito más Estados Unidos, los dolores de cabeza que nos va a traer a corto plazo, ciudades cosmopolitas que estaban receptando en sí mismo un montón de gente y que ninguno sabía exactamente si había contagios o no. Hoy está demostrado que lo había, y vemos las cantidades imposibles de imaginar de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso nos hace mirar a nosotros con mucho cuidado lo que está sucediendo, porque Dios nos premió a lo mejor con el diario del lunes, como se dice en la jerga normalmente, y podemos ver lo que está sucediendo en los otros lugares para no cometer el mismo error, para trabajar fuertemente y resolver ese tema. Ortega decía que el empeño del hombre por vivir o por estar en el mundo era inseparable del empeño por estar bien, que el bienestar y no el estar era la necesidad fundamental. Bueno, nosotros lo vimos siempre de la misma manera. Hay cosas que son importantes que se tengan que mirar porque no se va a salir de ninguna manera. El mundo se ha roto y al romperse es necesario que todos se sienten a la mesa representando una parte importante del mundo, los países centrales por sí mismos, y nosotros seguramente será ordenando lo que signifique la región, el segmento, el universo al que pertenecemos, con nuestra voz, diciendo lo nuestro, y buscando resolver las cosas de la mejor manera con un gesto que nuestro gobierno, con un presidente en serio, está llevando a la práctica. Me parece que esas son las cosas más importantes que tenemos para exhibir. ¿Preocupa, Aníbal, esta campaña anticuarentena que se desarrolla en varios medios con un grupo, Pichetto, Patricia Bullrich, que están hablando de la cuarentena más larga del mundo, y la sensación es que quieren inducir a un sector de la sociedad con que la cuarentena no tiene que seguir? A ver, la cuarentena en sí misma no es la discusión es el hombre y la mujer de todos los días que tenemos que proteger. Es responsabilidad constitucional del presidente de la nación, y lo está haciendo a la perfección, de velar por la vida de todos ellos y mucho más por los vulnerables. Lo de Ramona no nos puede volver a pasar, es una catástrofe lo que nos pasó. Terrible. ¿Cómo no se previó esa situación? ¿Cómo no se sabe que AISA llega con el agua hasta el límite del barrio 31, Villa 31, y llámele como quiera? Pero la realidad es que adentro había que haberle encontrado una solución lo más rápido posible, aunque sea con mangueras, pero que no puede faltar el agua, no puede faltar el agua. Pobre Ramona es la que lo explica de la mejor manera. A mí me están diciendo que la mejor forma que yo tengo para no contagiarme es lavarme las manos, y con qué me lavo si no tengo agua. La explicación muy simple que dio ella misma. Suena hasta grosero si nosotros lo volvemos a ver ese tema, porque no está, porque la perdimos, porque no se recupera más. Y entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que estar prestando atención, junto con todo lo que se ha hecho para tener la cantidad de camas necesarias para el impacto que pueda significar el pico, que pareciera ser que ya entramos en algún tipo de número mayor que lo que viene sucediendo hasta este momento, y que en 10, 15 días tendríamos que estar presentes ante ese tema. Recién lo que decía Solano, quiero hacer una corrección, porque si me callo la boca, no sé yo. Está perfecto. Él hablaba de una entidad privada que cerró 2 lugares, y es la Fundación Favaloro. Sí. Hay que lavarse la boca antes de hablar de la Fundación Favaloro. Hacer creer que la Fundación Favaloro se llevó un peso es de loco, no es saber lo que está sucediendo en la Argentina. A la Fundación Favaloro, para curar a cualquier chocado, y cuando digo cualquier chocado, mi padre,
que estaba chocado porque tenía un EPOC fenomenal y qué sé yo, siempre se encuentra o se piensa o se mira como salvación la Fundación Favaloro. Nadie ha hecho de esa fundación ningún tipo de mercantilismo ni cosa que se parezca. Está pasando por un momento terrible y hay que ayudarlos para que lo puedan resolver, porque también los jueces se ponen cómodos y te mandan con medidas cautelares a que tengas que atender de prepo sin obra social, sin pago por parte del Estado, sin soluciones de esa característica. Lo conozco muy bien porque los conozco los que trabajan en ello y es injusto que nos comamos esa galletita sin decir las cosas como son. Estamos hablando de uno de los lugares que ha salvado vidas por millones, de la mano de René Favaloro y de los que lo suceden hoy. Aparte, como yo le explicaba, Solano levantó 2 sedes, una es en Pilar, que era consultor porque no externo, tuvo más remedio. Porque el no alquiler, era carísimo, el alquiler que pagaban era carísimo. Y me consta, pues yo me atendía ahí, era carísimo, era impagable. No lo pueden seguir pagando. Los argentinos queremos tener una Fundación Favaloro, tenemos que saber que hay que financiarla. No se puede esperar que lo resuelva la generación espontánea. No va a resolverse de esa manera. Hay que financiarlo, hay que hacerse cargo y financiarlo. Aníbal, es momento también de aprovechar este tiempo para empezar a pensar en lo que se viene, ¿no? Sin lugar a dudas hay varias cuestiones que tienen que ser discutidas en la República Argentina para que empiecen a cambiar de una vez por todas y no solo nos quejemos, ¿no? Pero se está discutiendo, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, va a entrar el proyecto. Heller se reunió con Alberto Fernández en estos últimos días, pero hay sectores que resisten, ¿no?, que combaten este impuesto y en declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Cuál es su mirada? Pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Hay que asumirlo como tal, como lo está haciendo el presidente y en este caso como lo están haciendo mis compañeros en la Cámara de Diputados. Todas las iniciativas de contribuciones y de impuestos tienen que iniciarse por el artículo 52 de nuestra Constitución por la Cámara de Diputados y precisamente hay que estar pendientes de esa discusión y de esa presentación para que puedan dar el verdadero debate, que es hacerle conocer a la sociedad que hay mucha gente que no tiene que ver con las empresas, sino que a través de las empresas se han hecho de patrimonios muy importantes en sí mismos y que un día tienen que colaborar. Y que esto es así, no tiene solución, porque la realidad a estos señores de las no cuarentenas, ni siquiera, y me llama la atención que varios de ellos son abogados versados y que debieran conocer un poquitito más del tema. La propia Constitución es la que nos dice a nosotros cómo tenemos que actuar en defensa de nuestro pueblo. Hay una razón más que suficiente desde el punto de vista constitucional, de su propia letra desde 1853, y lo que es mucho más profundo es toda la modificación del 94 cuando hablamos del artículo que define específicamente que el 7522 que incorpora los tratados internacionales que también nos dicen que no podemos abrir esta cuarentena y dejar a la buena de Dios a determinados sectores vulnerables, a nuestros viejos, a nuestros pibes, a nuestros inmunodependientes, a los discapacitados. No se puede hacer, no se debe hacer. Una enfermedad. No se debe hacer desde lo moral, no se puede hacer de lo constitucional. Y a contrario censo de esta discusión, por el 75-19 es imperioso, lo ha hecho nuestro presidente, lo ha dicho con toda la letra, es necesario compensar al que está perdiendo en este momento todo lo necesario para que esas cosas vayan corrigiendo los desvíos que va a provocar este tema. Hace no mucho tiempo, el presidente de los Estados Unidos hizo una valoración respecto de un tema, no había aparecido el coronavirus todavía, ¿no? Un tema respecto del petróleo y el carbón y lo que podía significar el cambio de la matriz, y él hablaba de que no era imposible pensarlo de esa manera porque podía significar una pérdida de 3 puntos del Producto Bruto Interno Mundial. 3 puntos del Producto Bruto Interno Mundial. Hoy se supone que el coronavirus ya lleva comido más del 12% del Producto Interno Mundial. Estamos hablando de una crisis fenomenal y esas compensaciones tienen que pensarlas. Yo he visto algunos compañeros míos que han querido presentar proyectos que me dio mucha bronca, porque el proyecto parece ser que lo elaboran cuando viajan de Sierra Maestra y después queda flotando en el aire y si el presidente no lo lleva a la práctica es el que no tiene bolas para llevarlo a la práctica. Una locura. Lo que está haciendo nuestro presidente es un trabajo fenomenal de mirada del mundo atentamente de lo que está sucediendo en este caso, y creo que ese tipo de cosas tienen que obviarse para evitar discusiones que no se tienen que dar. ¿Cómo le vamos a ir a sacar una parte del patrimonio a las empresas si lo que estamos discutiendo por el 75-19 es una compensación? El presidente lo dijo el primer día, no nos vamos a detener. Claro que lo que dice recién Solano coincido cuando habla de las jubilaciones. Es insuficiente, es poco. Bueno, yo no tengo duda que el presidente en algún momento, como lo hizo alguna vez Néstor Kirchner, arrancó con un 5 puntos del Producto Bruto Interno en impacto que significaba tener a los jubilados en esas condiciones y lo llevó al 11. Lo tiene que hacer seguramente. Bueno, esperemos que se vayan dando los tiempos para poder cumplir. Ahora, Aníbal, también es una, digamos, la política, la democracia tiene que rediscutir impuestos en la Argentina.
Impuestos que datan Sí, de la pero década no del se 70. puede. No, ahora no. Hoy estamos ahora muy no. lejos, Gallego. Ahora Hoy no. estamos muy lejos. Pero digo, Siempre que se hay dijo que pensarlo. eso, siempre que se dijo eso, y siendo un hombre del segmento, Sí. un estudioso del tributo, primero tenés que conseguir quien te lo financie, porque Obvio. convengamos que de la burra no te pueden sacar un solo peso. Nada. A ver, la primera defensa de los argentinos es saber que todo lo que se junta en términos del tributo está guardado y bien guardado para todo lo que representa en su desarrollo, en su generación de riqueza, en su proyección, en su movilidad social ascendente, tiene que estar guardado. Para cumplir con ese cambio, en algún momento hay que mirarlo con mucho detenimiento y prestarle mucha atención para que para no perder ese ingreso que uno está teniendo y que eso sirva precisamente para cumplir a futuro. Acá no se puede hablar de estrés financiero ni cosas por el estilo. Olvídate. El mundo se rompió, señores. Sí, se totalmente. rompió. Y ahí hay que ver cómo se lo ordena de otra manera. Y ordenarlo significa que todos los sectores que están sufriendo. El otro día vi en el programa de Ale Berco un tema muy piola. Él decía, ¿por qué? Si le están compensando a las empresas, cosas que yo estoy absolutamente de acuerdo, deben compensarse. Le están compensando a las empresas y hay una pareja, un hombre y una mujer que viven de la misma empresa. Muchos venían de otros lugares y se construyeron ahí, o vinieron a trabajar ahí y terminaron casándose o cosa parecida. Los dos pueden cobrar. ¿Y por qué cuando van a la IFE los dos no lo pueden cobrar? Bueno, yo creo que el gobierno va a tener que pensarlo. ¿Por qué el pobre no puede tener su mujer y su marido cobrando lo que les corresponde ante una descompensación fenomenal como la que estamos teniendo? Muchos de ellos viviendo de las changas o de cosas informales que no tienen forma de cobrarlas de ninguna manera. Es el Estado el que lo tiene que compensar y el presidente ya lo tiene dicho. Aníbal, usted fue foco de una campaña, y lo digo de esta manera, ante los medios de comunicación, de una persecución, que después, cuando llegó el momento de ir a la justicia, ni siquiera fue citado, ¿no?, a juicio. Pero quiero preguntarle por el audio de Gabriela Michetti, si lo escuchó en las últimas horas, este audio donde le pide explicaciones a Cimadevilla, y cuál es su mirada, ¿no?, de lo que pasó durante el macrismo, durante el gobierno anterior, con la justicia. La mirada es horrenda, porque en todo momento actuaron de esa manera. Y gracias a Dios hay creo que 4 denuncias hasta este momento, y creo que van a terminar habiendo 400 denuncias de lo que funcionaba como la mesa judicial, que se reunían los sábados en la Quinta con el mamerto a la cabeza, y entre ellos el ministro de Justicia, el secretario legal y técnico, Cruzella, el procurador del Tesoro, estos impresentables de Rodríguez Simón, de Torello, de todos esos tipos que iban a ver cómo hacían para hacer chanchadas. Que lo diga Michetti. Michetti fue senadora nacional conmigo, la conozco muy bien, es una señora que no sabe cuándo es nunca, cero formación, con lo cual que diga las burradas que nosotros estamos apreciando es la lógica de alguien que no entiende nada de esto y que creyó que iba a estar toda la vida en este tema y que además tenía atribuciones como para pedirle Cimadevilla también fue senador nacional conmigo, es un cuadro del radicalismo, un hombre serio, formado jurídicamente, no lo van a llevar no van a arriar con un palito, es un tipo grande, un tipo bien puesto, que va a saber lo que tiene que hacer. Bueno, ahí está, esto es lo que nosotros vimos durante 4 años, te garantizo, Gallego y Daniela, yo muchas veces me he despertado a la noche sintiendo el ascensor que paraba en tu piso y te ponías la garganta llena de preocupaciones sabiendo que te reventaban el departamento y te llevaban preso sin saber por qué, porque yo preocupaciones no las tengo, pero que te llevaban preso, y lo hicieron con los dueños de los canales, mis amigos y clientes como Fabián de Sousa y Cristóbal López, lo hizo el mamerto, un jueves a la tarde en una reunión que precedía él, Marcos Peña, Arribas, Magdalani y Garabano. Ahí se decidió por su forma que estuvieran presos. Es más, lo ponen en todos los programas, y Sobredosis de TV lo ha dicho muchas veces, el mostrar cuando él dice, eso no era lo acordado. Claro. ¿Acordado qué? Si el artículo 109 de la Constitución dice que el presidente no podrá ejercer funciones judiciales, ni rogarse el conocimiento de causas pendientes, ni restablecer las fenecidas, no puede participar de este tema. Bueno, si nosotros tuvimos la desgracia de tener semejante bestia como presidente, las respuestas están a la vista. No podía desentonar a la vicepresidenta de lo que le tocó como presidente la fórmula. Aníbal, por último te preguntamos, Felipe Solá cree que hay una gran oportunidad para... El mundo se derrumbó, se cayó la economía mundial, se cayó el PIB del mundo. Uno cuando empieza a ver que Italia destinó 750.000 millones de euros en la economía, Trump 3 trillones de dólares, la Argentina
post pandemia se va a enfrentar a una situación que puede ser buena para manejar bien el comercio exterior, ¿no? Para todo. Para todo. Para todo, porque nosotros durante el gobierno de Cristina llegamos a una balanza comercial positiva de 12.000 millones de dólares y en la del Mamerto llegamos a una balanza comercial negativa de otros 12.000 millones de dólares. Estás perdiendo 25.000 millones de dólares por año. ¿Cómo se resuelve eso? Pidiendo préstamo. No. Se los dijo Melconian cuando era presidente del Banco Nación. Yo estoy de acuerdo que pidan préstamo, pero no los pidan para gastos corrientes. Eso fue lo que sucedieron. ¿Por qué lo pedían para gastos corrientes? Porque todos estaban enancados con un negocio y había que financiar el negocio ellos mismos. Fíjense el ejemplo del Mamerto con el tema de Autopista del Sol. Esa conclusión que este tipo lleva hace que vayan al CIADI por 1.200 millones de reclamos. Cuando el doctor Balbín, que no es peronista, que lleva las cosas, que más casi diría que nos detesta a los peronistas, pero que es honesto, le dice, no señor, usted no puede hacer eso porque no concluyó en la justicia de su país. Cuando vuelve a la Argentina, ¿qué es lo que hace este tipo? Termina arreglando en 1.200 millones por 500 millones cash, le puso viva arriba de la mesa y se la llevaron. Esto lo pasó a nuestro país, lo robaron estos tipos. Bueno, es lo que tenemos para hacer en los próximos años. Hay mucho por hacer. Bueno, la primera causa que creo que está teniendo mucho eco, insisto, creo que son 4 las denuncias, pero van a haber un montón más seguramente, es la de la mesa judicial. Bueno, que den las explicaciones, entre ellos la propia Gabriela Michel. Aníbal, muchas gracias por habernos un fuerte atendido. abrazo. Gracias a ustedes.